Y de aquí vamos hacia los deltoides, que es este músculo que también se va a comprometer en muchos de los dolores que tienen que ver con el hombro. Entonces lo que hago aquí es hacer acupresión en la zona de los deltoides. Entonces, de aquí, la siguiente ruta es irnos ahora hacia todas las vértebras de la espalda. Entonces aquí vamos a bajar la mano y ella tiene que hacer resistencia porque como yo voy a estar empujando hacia acá, ella tiene que poner resistencia para no irse completamente. ¿Okay? Entonces este contacto va a suponer también un trabajo por parte de ella, ¿no? Entonces vénganse para acá para que vean. Es importante aquí la postura de las manos, porque hay unos que hacen como esto, ¿no? Así que he visto. Así, por favor. Y más bien lo que hay que hacer acá es colocar las manos de esta forma. Y entonces cuando colocamos las manos de esta forma, el dedo pulgar va sobre la vértebra, o sea, tenemos que sentir el huesito de la vértebra. E imaginamos nuevamente como si fueran teclas de un piano, como en el Jenga, ¿verdad? Y vamos acomodando vértebra por vértebra. Obviamente, mucho del estrés emocional y de nuestro sistema nervioso, pues se va a acumular aquí, porque es una vía de transmisión de información desde los sentidos al cerebro y del cerebro hacia el cuerpo y los sentidos. Las vías aferentes y las vías eferentes. Y también recordemos que cada una de las vértebras, con todo el conjunto de nervios, va a inervar ciertas zonas de los órganos. O sea, también desde la espalda, desde la columna vertebral, estamos trabajando los órganos. Entonces, por ejemplo, las primeras vértebras dorsales van a inervar el corazón, los pulmones, el pericardio. Y la presión que yo hago es en diagonal. Por ejemplo, aquí hay dolor, ¿sí? Normalmente donde hay dolor, ahí podemos encontrarnos también un bloqueo. Por ejemplo, el dolor de aquí tiene que ver con un bloqueo torácico, que puede estar más relacionado con corazón y pericardio. Vamos bajando y normalmente nos encontramos como el tirantito del sostén. Por ejemplo, en las mujeres va a ser como más fácil identificarlo. Aquí alrededor de esta zona vamos a encontrarnos con hígado, vesícula biliar y estómago. O sea, van a inervar toda esa zona de enfrente de nuestro cuerpo y de forma muy particular los órganos y las vísceras. Eso va a ser muy importante porque nuestro sistema neurovisceral va a ser el encargado del equilibrio homeostático de todo el cuerpo. Por lo tanto, al trabajar sobre las vértebras espinales, vamos favoreciendo una mayor y mejor inervación de estos nervios viscerales, orgánicos, para, digámoslo así, poner al corriente nuestro sistema nervioso visceral para favorecer los estados de equilibrio y homeostasis. Eso es. Por ejemplo, ya en esta zona, que estamos en la zona lumbar, aquí también lo vamos a encontrar con intestino grueso, llegando a esta zona del sacro, vamos a encontrarnos con intestino delgado y también con vejiga. Aquí ya voy entrando hacia la zona del sacro. Igual sigo empujando, como imaginando esas teclas. Aquí ya estoy en la zona del sacro y vamos a ir un poquito hacia acá. Ahí sientes dolor o molestia.
Aquí vamos, zona del sacro, bajamos un poquito hacia debajo del sacro. Y aquí inmediatamente en esta zona ya nos encontramos con el glúteo mayor. Entonces recordemos que en esta zona del glúteo mayor, por ejemplo, desde aquí, desde el sacro, vamos a ir haciendo líneas hacia acá. Ajá, líneas acá, toda esta zona. Y una parte importante que ya les había comentado del glúteo es que ahí vamos a guardar todo un conjunto de emociones. Por ejemplo, frustración, ¿no? La frustración va a tener su contraparte o una reacción emocional que es el control. Si yo me frustro, busco controlar el medio, ¿no? Una teoría importante dentro de la psicología evolutiva y algo que plantean es que la evolución del cerebro está relacionado con la necesidad de controlar el medio ambiente. Entonces, una forma de controlar el medio ambiente a través de los músculos va a ser tensando el glúteo. Por lo tanto, toda esta zona va a ser una zona muy conflictiva, ¿verdad? Por ejemplo, en términos también emocionales, los dolores en esta zona que puede ser el nervio ciático, en la zona del sacro, toda la articulación sacroiliaca, va a estar relacionado, por ejemplo, con temas de inseguridad, ¿no? Por ejemplo, inseguridad física, inseguridad material, inseguridad personal. Aquí podemos recordar a este autor, a Winnicott, que hablaba sobre la sensación o la experiencia de seguridad, que es lo que va a dar también la configuración de un sistema de apego seguro. Entonces, cuando este sistema de apego se vuelve inseguro por las condiciones materiales y emocionales de la familia, esto puede dar lugar a alteraciones en los sistemas de apego. Entonces, la persona, al sentirse insegura y al sentirse constantemente frustrada, va a intentar llevar a cabo un control. El control puede ser hacia afuera o el control puede ser hacia adentro, ¿no? Entonces, toda esta zona va a estar cargada precisamente de toda esa tensión. Aquí vamos a encontrarnos una parte también muy importante que ya es la articulación de la cadera con las piernas, del fémur. Y aquí vamos a encontrarnos como una especie de circulito. Y este círculo también va a estar rodeado de mucha tensión, de mucha carga. Y obviamente en muchas personas, precisamente por esta tensión que se acumula acá, también se va restringiendo el movimiento de la articulación, ¿no? Por ejemplo, esto. Muchas personas empiezan a tener restricciones en la movilidad, pero también en términos metafóricos, la metáfora del cuerpo, eso también está relacionado con seguridad y de forma muy particular con la fuerza para llevar a cabo las cosas. O sea, tiene que ver con temas de decisión. Digamos, metafóricamente es cuando la persona no puede dar el paso, ¿no? Le cuesta trabajo tomar el siguiente paso. Entonces, esta metáfora de dar el paso tiene que ver con la decisión, o sea, la toma de decisiones, ¿no? Y aquí nos vamos a encontrar con el tema del meridiano de vesícula biliar. Precisamente el meridiano de vesícula biliar, en sus funciones emocionales, tiene que ver con toma de decisiones. Entonces, toda esta zona se puede ver comprometida a nivel emocional con respecto a esa toma de decisiones, ¿no? Entonces, de aquí vamos a ir subiendo hasta la cresta ilíaca, ¿verdad? Aquí estamos en la cresta ilíaca. Entonces, la cresta ilíaca también va a tener una función muy importante
la parte interna de la cresta ilíaca va a estar tapizada por el psoas. El psoas va a tapizar la parte interna de la cresta ilíaca, y el psoas viene desde las últimas vértebras torácicas y las primeras vértebras lumbares. Entonces hace esto. El psoas es lo que permite que ella pueda hacer esto, por ejemplo. Y el psoas, entonces vamos viendo la conexión. Glúteo mayor, aquí va a estar la fascia lata, el trocánter, el fémur. Aquí va a estar ya entonces el psoas, pero el psoas, que va a tener que ver también con esta fuerza. En el psoas, por ejemplo, vamos a abordar miedo. Y eso se conecta muy bien con el tema de la inseguridad. Miedo e inseguridad, inseguridad y miedo. Entonces, el psoas es el músculo que utilizamos, por ejemplo, para aprender a colocarnos de pie y para andar, para caminar. Cuando tú caminas mucho o escalas, empiezas a sentir el psoas que se cansa. Nos cansamos del psoas, ¿no? Por ejemplo, te puedes cansar del psoas por sostener emocionalmente. O el psoas se puede debilitar cuando te sientes incapaz de hacer las cosas. Es lo que le llamamos miedo. Entonces, el psoas es lo que hace que tus piernas vibren, ¿no? Como Scooby-Doo cuando hay miedo. Entonces, el psoas, cuando se tensa junto con el glúteo, va a restringir también la respiración, porque el diafragma va a compartir espacio con el psoas. El diafragma, en esta parte posterior del cuerpo, ¿verdad? Va a tener algo que se llama como el tronco del diafragma, que va a estar pegado a las vértebras, a las últimas vértebras torácicas y también las primeras vértebras lumbares. Entonces, cuando el psoas se tensa o se acorta, también jala al diafragma, y el diafragma también se puede ver restringido, y con ello también a su vez impactar en la forma en cómo respiramos, ¿no? Un elemento importante del psoas es que también le llaman el músculo de la juventud. Las personas, conforme van envejeciendo, independientemente de la edad, se puede haber personas jóvenes pero envejecidas, y tiene que ver con el psoas. Por eso, por ejemplo, actualmente se está recomendando mucho el caminar, ¿no? O hacer flexiones de cadera, ¿no? Para estar constantemente movilizando el psoas. El psoas obviamente se va a cortar también por el tema de la silla. Pero aparte del psoas, cuando se debilita, es lo que lleva a que tengamos una postura colapsada. Entonces, aquí vamos ya a entrar a trabajar un poquito con el psoas y con el cuadrado lumbar. El cuadrado lumbar, desde aquí entramos al cuadrado lumbar, que va desde la cresta ilíaca hasta las últimas costillas, y el cuadrado lumbar va a ser un músculo que, si se acorta, va a generar esto en el cuerpo, ¿no? Que es lo que llamamos ¿cómo se llama? Cuando nos vamos así de ladito, la columna se empieza como descuadrados. ¿Qué dices? La escoliosis. La escoliosis, por ejemplo, ¿no? Pero todo desequilibrio en nuestra columna vertebral van a estar implicados en el cuadrado lumbar. Es bien importante el cuadrado lumbar. Entonces, desde aquí, ya que pasamos acá, podemos ir bajando a esta zona de la cresta ilíaca, y desde aquí, desde la cresta ilíaca, desde la parte posterior de la cresta ilíaca, entramos al cuadrado lumbar. Llevamos a cabo también acupresión. Normalmente puede doler. Esta zona del cuadrado lumbar va a estar también relacionada con el intestino grueso. Por eso muchos problemas de intestino grueso se van a expresar en la zona lumbar. Y otro punto, aquí en el cuadrado lumbar
va a tener como vecino a los riñones y a las suprarrenales. Entonces también las personas que tienen como mucha carga emocional o mucho estrés, pues se va a acumular en esta zona de las suprarrenales, generando algo que se conoce como fatiga adrenal. La fatiga adrenal tiene que ver cuando la persona en estos estados de estrés, pues empieza a producir y a liberar mucho cortisol o glucocorticoides, que es lo que se libera exactamente en las suprarrenales, que van a ser las hormonas del estrés. Entonces, junto con el cuadrado lumbar, vamos a tener también una posible fatiga adrenal relacionada con experiencias estresantes. Y aquí vamos a ir subiendo hacia esta zona. Entonces aquí ya me voy a cambiar de lugar. Me voy a pasar al frente. Entonces aquí lo que puedo entrar acá es a las costillas. Aquí vamos a tener las últimas costillas y vamos a presionar en el sentido de las costillas que van así, también van en diagonal. Entonces, por ejemplo, aquí está la costilla flotante, aquí están las últimas costillas y aquí voy subiendo, haciendo igual acupresión. Mariana tiene risa, ¿verdad? Acá hay una serie de músculos que se llaman los serratos y esta zona va a ser bien importante. Aquí tenemos ¿cómo se llama este músculo? Dorsal. Aquí vamos a tener el dorsal ancho. Entonces, este músculo dorsal ancho va a tener una función muy importante en la represión emocional del tórax. Desde aquí reprimimos las emociones. Desde aquí aguantamos no llorar. Ajá. Entonces, vamos a trabajar un poco sobre el dorsal ancho. Aquí va a haber un punto muy importante que va a estar relacionado, por ejemplo, a ella le está doliendo. Pero recuerden que hacia acá también le dolió. Este punto aquí en el del dorsal ancho es un punto también de vesícula biliar. Y este punto de vesícula biliar también es un punto gatillo. Este punto gatillo va a afectar toda esta zona media de la espalda. Entonces va a ser un punto o un conjunto de zonas que podemos estimular para desactivar el punto gatillo y para desactivar todo el dolor en esa zona de la espalda media. Entonces aquí vamos a entrar ya a la zona de la axila. Aquí estamos en la zona de la axila. Entonces en la zona de la axila vamos a hacer tres cosas. Irnos hacia la parte interna de los omóplatos. 2. Irnos hacia la parte interna del pectoral mayor. Y 3. Irnos hacia el proceso coracoides que va hacia acá. Obviamente también aquí hay glándulas sudoríparas, aquí hay este líquido linfático. Entonces esa va a ser una zona muy importante a tratar. La mayoría de las personas que tienen dolor en los hombros, muchas veces lo queremos tratar el dolor de los hombros desde aquí, desde acá, que es correcto, pero el trabajo de los hombros desde la axila es un trabajo que ayuda mucho a la disminución del dolor y a veces hasta acomodar el hombro. Date un poquito más para enfrente, eso es. Ahí estás.
Entonces aquí vamos ablandando esta zona porque uno de los siguientes pasos tiene que ver con el trabajo miofacial, que aquí es donde vamos a entrar bastante profundo. Aquí solamente estoy entrando de forma muy superficial. Por ejemplo, aquí, por aquí pasa un nervio, ¿lo sientes el dolor? Sí. Ok, forma también parte de estos, de ese haz de nervios braquiales. Eso es. Ah. Ok, bien, aquí finalizamos esta zona. Y ahora vamos a recorrer la pierna. Perdón. Más bien, ahora vamos a entrar por la parte interna de la cresta ilíaca. La parte interna de la cresta ilíaca la podemos hacer por aquí, por enfrente. Aquí siento la cresta ilíaca y eso es. Pues aquí realizo acupresión. Exhala, suelta, suelta. Duele, ¿verdad? Entonces voy a hacerlo más suavecito. Tengo cosquillas. Ok. A ver ahí. Y de aquí, ahora sí pasamos a toda la parte lateral de la pierna, que vamos a ir por aquí hasta la parte externa del talón y llegamos al dedo pequeño. Entonces aquí puedo utilizar presión con mano con sujeción de esta forma. Y después ya puedo iniciar con acupresión. ¿Por qué duele tanto? Pues va a variar en las personas. En algunos les duele mucho, en otros les puede así como ser muy liberador. Es parte de la ciática, ¿verdad? No, la ciática más bien va por acá atrás. Ajá. A Mariana casi no le duele. ¿No? Aquí vamos bajando. Igual. Esta zona así lateral. Miren, un poquito los que yo les había comentado en la última sesión sobre este proceso de diagnóstico, tratamiento, análisis, liberación emocional, reparación, procesamiento, drenaje emocional y elaboración. Ajá. Entonces, cuando encontramos zonas, puntos de dolor, estamos hablando de bloqueos. Hay en esos puntos de dolor o en esos puntos gatillo o puntos ki, son puntos que tienen memorias emocionales y son susceptibles de tratarse emocionalmente, ¿no? Entonces supongamos que yo quisiera trabajar con ella estas memorias, podría hacerlo por ejemplo desde aquí. El dolor es un vehículo que nos permite conectar con las memorias, solamente que tiene que ser un dolor que no lleve a un nivel de estrés y de bloqueo. Si yo llevo el dolor a un nivel de estrés y de bloqueo, pues no voy a recuperar memorias emocionales, sino lo que va a hacer es que el cuerpo, a través de la resistencia, se cierre, se acoraza más.
Entonces lo que yo tengo que hacer es sí tocar el dolor, pero a un nivel donde el paciente le permita conectar con esas emociones que se encuentran debajo del dolor, ¿no? La primera va a ser enojo, después de ahí del enojo vamos a encontrarnos con una serie de memorias traumáticas, y después vamos a encontrarnos con memorias profundas, ¿verdad? Entonces es algo que se puede, que es susceptible de poderse analizar, de poderse tocar, de poder llevar a cabo una conexión del cuerpo-mente, ¿no? Miguel, ¿qué indicadores tendría en este caso Ajá. como para identificar si es oportuno hacer esa conexión emocional o no? Pues yo creo que Que me dé cuenta si el camino va a ser de bloqueo mayor, de estrés, o el camino es de apertura para poder conectar con alguna emoción. O sea, lo primero es, digamos, desde un punto de vista, si tú ya tienes un trabajo con tu paciente a nivel de sensibilización corporal, tú ya puedes ir, el mismo paciente te lo puede ir diciendo cuáles son los puntos donde es importante trabajar para liberar las memorias que se encuentran. Entonces, pues no sé, un indicador, ¿como a ti qué se te ocurre? Por ejemplo, si yo fuera la persona que está recibiendo el masaje y conecta y toca un punto de dolor y yo tengo disposición para continuar, seguramente yo le diría al terapeuta, sí, dale, y me suelto, sí, y doy indicaciones a lo mejor de vamos bien, continuamos, sí me duele, pero quiero seguir, y a lo mejor allí creo yo que pudiera como motivar o despertar el indicador al otro de que siga, de que vamos a conectar, de que vamos a hacer un tratamiento emocional, y entonces empezamos a entrar en la emoción. Y ahí podemos entrar. Juntos, ¿no? O sea, puedes terminar acá, terminas y ya te vas a los puntos que identificas para trabajar. O podemos seguir una ruta y una vez sí, que no es que todos los puntos los vayas a trabajar emocionalmente. Pero si lo encontramos pero ya en una ahí, ruta, aparte puedes encontrarte con una persona que todo le duele. Entonces, pues, ¿cuál escoges, verdad? Entonces, pero te puedes ir a los puntos neurálgicos. como que ya tenemos uno identificado y regresamos a él. Exactamente. Ahora vamos en la parte interna. Y aquí vamos a tener varios meridianos. Va a ser el meridiano de hígado y el meridiano de riñón. Por ejemplo, aquí ya encontramos zonas, ¿verdad? A ver acá, revisen si el video está, si se está grabando. Ya todo esto es de riñón. Ahora, riñón lo que va a guardar va a ser también miedo. Miedo, inseguridad. Todo esto es de riñón. Todo esto es riñón. Todo esto es riñón. Hasta aquí es riñón. Aunque en medicina tradicional china solamente hay un punto en la planta del pie, yo les decía que también en la medicina
en los meridianos de la medicina tailandesa, que son los marmas, el pie está lleno de puntos energéticos, ¿no? Entonces, esos también los estimulamos. Ajá, en medicina tailandesa le llaman marmas. Ok, bueno. ¿Dudas, preguntas, comentarios sobre esta ruta? Es una ruta muy larga, es una ruta que tiene como muchos recovecos, porque no es igual que la ruta en postura supina, ¿no? O sea, toda la parte de enfrente, o en postura prono, donde trabajamos la espalda como que es el lineal recorrido. Acá tienes que hacer muchos cambios de postura para encontrar el mejor ángulo, por ejemplo, para entrar en las clavículas, para trabajar sobre el trapecio, para trabajar sobre las vértebras de la columna, para entrar hacia la zona de la axila, los serratos, para entrar hacia la zona del glúteo o del cuadrado lumbar, ¿no? O sea, tiene como muchos recovecos, pero realmente para mí es una de un trabajo que es te genera una muy buena liberación, ¿no? Especialmente porque son zonas que casi no se tocan. Aún hasta en ciertos masajes, pues no se hace como con esa precisión, ¿verdad? Entonces para mí es el trabajo tanto de acupresión, de estiramientos como miofacial en la zona lateral es clave. Aparte, la zona lateral estamos trabajando varias cadenas. Por ejemplo, desde la clavícula y las axilas podemos trabajar las cadenas miofaciales profundas, que es la de inhalación y exhalación. Pero aparte, nos permite trabajar con otras dos cadenas muy importantes, que es la cadena de apertura y la cadena de cierre, que pasan por aquí exactamente. Entonces, el trabajo lateral nos permite acceder a esas 4 cadenas miofaciales: inhalación, exhalación, apertura y cierre. ¿Okay? Muy bien. Gracias, Mariana. Entonces, bueno, lo que van a hacer ahorita es se van a colocar en parejas o uno en trío y van a trabajar con esta modalidad, ¿de acuerdo?